Esta fotografía apareció años después de la desaparición de una joven. No fue tomada por la policía. No se encontró en el lugar de los hechos. Apareció por casualidad. En la fotografía se ve a una joven sentada en el asiento trasero de una furgoneta, con la boca cubierta con cinta adhesiva. Desde el primer día, una sola pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Es Tara Calico? Tara desapareció en 1988 en Nuevo México. Salió a dar un paseo en bicicleta. Y nunca regresó. Soy el detective Álvarez. Y este caso no trata de una desaparición. Trata de una sola imagen. Una imagen que dividió a la policía, a los expertos. Y a toda una familia. Hay desapariciones que son silenciosas. No gritan. No saltan de inmediato a la primera página de los periódicos. Pero con los años empiezan a roer por dentro. El expediente de Tara Calico era uno de esos. Tara tenía 19 años. Vivía en el pueblo de Belén, en Nuevo México. Un lugar pequeño. Caminos conocidos, rostros conocidos. La gente se conoce entre sí. Tara también era conocida. Era ordenada. Tenía rutinas. Sobre todo, el hábito de andar en bicicleta. Casi todas las mañanas salía a la misma hora y tomaba el mismo camino. Para algunos, es un detalle insignificante. Pero para quienes leen expedientes como yo, es un mapa. La mañana del 20 de septiembre de 1988 no fue diferente. Tara salió de casa. El cielo estaba despejado. El camino seco. No tenía prisa. Se cuenta que ese día le dijo algo a su madre: si no vuelvo para el mediodía, ven a buscarme. Esa frase permanece al margen del expediente incluso años después. Porque alguien que piensa que no va a volver, no habla así. Llegó el mediodía. Luego, la tarde. Tara no volvió. En las primeras horas no hubo pánico. En los pueblos pequeños, la gente puede retrasarse. Pero a medida que pasaban las horas, ese silencio se volvió pesado. La familia comenzó a buscar por sus propios medios. Luego intervino la policía. Se revisó todo el camino. Se rastreó la ruta que Tara recorría cada día. Y se encontraron pequeñas cosas. Un fragmento de un Walkman. Un casete. Por sí solas, no dicen mucho. Pero juntas susurran esto: aquí hubo una interrupción. Algo quedó inconcluso. Lo más inquietante era que la bicicleta no apareciera. Una persona cae, la bicicleta queda. Una persona se lesiona, quedan rastros. Pero aquí no había bicicleta. Algunos testigos hablaron de un vehículo de color claro que circulaba cerca de Tara ese día. Nadie habló con certeza. Nadie dijo estoy seguro. Pero la misma sombra se repitió en distintas voces. En expedientes así, yo presto atención a esto. Las personas mienten. Pero la sensación de inquietud no se fabrica con facilidad. Pasaron los meses. El caso empezó a enfriarse. Y justo en ese punto apareció lo que mantendría este caso vivo durante años. Una fotografía. Un Polaroid que, según se dijo, fue encontrado en el estacionamiento de un supermercado en Florida. 2 personas en el asiento trasero. Ambas atadas. La joven con la boca cubierta parecía mirar a la cámara. Cuando la fotografía se publicó por primera vez, la gente guardó silencio. Luego todos empezaron a hablar. Se parece. La línea del cabello es igual. ¿Y los ojos? Pero para un detective, el parecido no es una respuesta. Tan importante como la imagen misma es el efecto que produce. Porque esa fotografía dividió a todos en un instante. Unos dijeron es ella. Otros dijeron no puede ser. Y los que quedaron en el lugar más difícil fueron la familia. Para una madre, una foto así es el encuentro del miedo y la esperanza en un mismo encuadre.
La miras. Te alejas. Vuelves a mirarla. Por la noche, vuelve a tu mente. En este punto, no cierro el expediente. Me detengo aquí. Porque en este caso, la cuestión principal no es qué es la fotografía, sino que les hace la fotografía a las personas. Y la historia de Tara Calico se vuelve más pesada exactamente aquí. El poder de una fotografía no siempre está en lo que muestra. A veces está en lo que no puede mostrar. Después de que el Polaroid se difundió, el expediente se llenó de gente. Sonaron teléfonos. Llegaron cartas. Todos querían contar lo que veían. Todos tenían la misma fotografía en las manos, pero cada uno veía algo distinto. En esos momentos, cierro el expediente y pongo la fotografía sobre la mesa. La observo desde lejos. Porque cuando se mira de cerca, los detalles gritan. Cuando se mira desde lejos, habla el silencio. La joven de la fotografía parecía mirar a la cámara. La mirada no era nítida, pero el rostro se distinguía. El color del cabello, los rasgos, la forma de las cejas. La mente humana ama llenar los vacíos, especialmente cuando se trata de una persona desaparecida. La palabra se parece se convirtió en la más utilizada de este expediente. Pero se parece no es un resultado forense. El lugar donde apareció la fotografía también confundió a muchos. Florida. A miles de kilómetros del lugar donde Tara desapareció. Si la foto realmente era de Tara, no se trataría solo de un secuestro. Implicaría una acción planificada. Aquí fue donde el expediente se partió en dos. Un grupo creyó que la fotografía era real. El tipo de película, el rango de fechas, la expresión del rostro de la mujer. Todo junto decía podría ser. La madre de Tara estaba en ese grupo. Que una madre diga podría ser es una de las frases más pesadas de un expediente. Porque empiezas a vivir con esa palabra. El otro grupo mantuvo distancia. Se hicieron mediciones faciales. Se compararon proporciones. Algunos expertos dijeron que la estructura ósea no coincidía. Otros afirmaron que la resolución de la imagen no permitía llegar a una conclusión clara. Es decir, la fotografía no abrió la verdad. La estrechó. Mientras tanto, la fotografía no quedó sola. Con los años aparecieron otras imágenes de características similares. Una fotografía de un niño, con la boca tachada, fue enviada por correo a la policía. No se conocía al remitente. No había firma. No había explicación. Cuando cosas así entran en un expediente, yo me hago esta pregunta. ¿Es una pista? ¿O una distracción? Porque algunas personas quieren mostrar la verdad. Otras dejan rastros falsos para ocultarla. El niño que aparecía junto a la mujer en la fotografía era otro signo de interrogación. Se lo relacionó con otro caso de desaparición. Ese caso se cerró más tarde. El niño fue encontrado. Pero el niño de esta fotografía siguió sin identidad. Y en ese punto, la fotografía dejó de ser por completo una respuesta. Lo que quedó fue esto. Una joven desaparecida. Una bicicleta nunca encontrada. Unos fragmentos dejados al costado del camino. Y una imagen que apareció años después. A veces la gente me pregunta, ¿cómo se trabaja con tanta incertidumbre? La respuesta es simple. La incertidumbre es este trabajo. El camino por el que desapareció Tara fue revisado una y otra vez. Los testimonios se volvieron a escuchar años después. Pero el tiempo suaviza la memoria de los testigos. Lo claro se borra. Lo que queda son sensaciones. Ese día, en ese camino, hubo una sensación de inquietud. Más de una persona lo dijo. Pero la sensación no habla en un tribunal. En el expediente, a veces se mencionaron nombres del pueblo. Circularon susurros. Pero ningún susurro se convirtió en una prueba concreta. Y ahí me detengo.
Porque un detective no avanza con rumores. Con los años, el caso fue declarado oficialmente frío. Pero hay expedientes que se enfrían en los papeles. Y nunca por dentro. Para la madre de Tara, la fotografía fue un umbral. Antes de ella, la vida era esperar. Después de ella, la vida quedó atrapada entre dos posibilidades. Cada detalle de esa imagen fue repensado una y otra vez durante años. En este punto, vuelvo a cerrar el expediente. Porque ahora la pregunta es esta. ¿Esta fotografía muestra la verdad? ¿O se interpone delante de ella? Y la respuesta a esa pregunta no está solo en la fotografía. Algunas respuestas se esconden en el camino. Otras, en el lugar donde los testigos callan. Otras, en aquello que un pueblo no quiere recordar. La historia de Tara Kalikó se vuelve más pesada aquí. Porque a partir de este punto, la cuestión ya no es solo qué pasó. La cuestión es por qué aún no lo sabemos. Y esa es la pregunta más difícil. Un expediente cambia con los años. Los papeles amarillean. Las firmas se desvanecen. Pero las preguntas permanecen. En el caso de Tara Kalikó ocurrió lo mismo. Al principio todos miraban el mismo punto, el día de la desaparición. El camino. La hora. Los fragmentos. Los testigos. Pero con el tiempo, el peso del expediente se desplazó. La gente empezó a preguntar menos qué pasó y más porque aún no lo sabemos. Esa pregunta vuelve el expediente más difícil. Porque ¿por qué no lo sabemos? Muchas veces no implica falta de respuestas, sino que algo se pasó por alto. En esta etapa, la fotografía volvió a colocarse sobre la mesa. Esta vez no con emoción, sino con medición. Se calcularon proporciones faciales. La distancia entre los ojos, la línea de la nariz, la forma de la mandíbula. Algunos expertos vieron similitudes. Otros señalaron diferencias claras. Pero ningún informe abrió una puerta definitiva. En estas situaciones la gente se pregunta, ¿por qué la ciencia no habla? La respuesta es simple. La ciencia no grita sin datos suficientes. La fotografía era un solo cuadro. La luz era mala. El ángulo limitado. Y lo más importante, no se conocía el momento exacto en que fue tomada. Por eso todas las conclusiones se atascaron en la misma frase, no es concluyente. Había otro problema en el expediente. No se podía construir un puente lógico entre el lugar donde apareció la fotografía y el lugar donde Tara desapareció. Florida estaba lejos de Nuevo México. Esa distancia hacía pensar que no se trataba de una casualidad. Pero no había otros rastros que demostraran una acción planificada. En esos momentos, yo miro esto. Si hay lógica pero no hay huellas, o se trabajó de manera extremadamente limpia. O estamos mirando en el lugar equivocado. Los registros policiales se revisaron durante años. Se buscó si había desapariciones similares en la misma región. Si existían reportes de vehículos sospechosos en fechas cercanas. Pero el expediente nunca se unió de forma clara con otro. Eso significaba una de dos cosas. O este caso fue aislado. O los puntos que debían unirse seguían en la oscuridad. Lo que se hablaba en el pueblo nunca pasó al lenguaje oficial. En los lugares pequeños, a veces la gente sabe algo pero no lo nombra. Porque nombrar implica responsabilidad. Con los años, algunos nombres se mencionaron en susurros. Pero ninguno fue lo suficientemente pesado como para cerrar un expediente. Y aquí me detengo. Porque para un detective, lo más peligroso es atar un caso a un nombre sin pruebas. Así, el expediente permaneció en los estantes durante años. Pero eso no significa lo mismo para todos. Para una familia, que un expediente esté en un estante significa que el tiempo se detuvo. El calendario avanza, pero la espera no. La fotografía se coloca en el centro de esa espera. No como una posibilidad, sino como una carga.
A veces me preguntan si habría sido mejor que la fotografía nunca apareciera. Esa pregunta no tiene una respuesta correcta. Porque sin la fotografía, faltaría la esperanza. Y con la fotografía, la esperanza se volvió pesada. En ese punto, el caso dejó de ser solo un asunto policial. Se convirtió en un asunto social. Hubo quienes creyeron. Hubo quienes negaron. Pero la verdad seguía en silencio. Como detective Álvarez, aquí digo esto. Algunos expedientes no están sin resolver. Simplemente no se miraron en el momento adecuado, en el lugar adecuado. El expediente de Tara Calicó permanece así. Por un lado, el camino por el que desapareció. Por otro, la bicicleta que nunca apareció. Y por otro, una fotografía que surgió años después. Y los tres siguen sobre la misma mesa. La respuesta puede estar en alguien que hable. Algún día, en algún lugar. Hasta entonces, este expediente recuerda a las personas esto. No todas las fotografías muestran la verdad. Algunas la cubren. Con el tiempo, el lenguaje del expediente cambia. Al principio las frases son cortas. Firmes. Fue vista aquí. Desapareció allí. Esto se encontró. Pero años después, las palabras se alargan. Porque la certeza disminuye. En el expediente de Tara Calicó ocurrió lo mismo. Al principio todos se aferraron al día de la desaparición. Luego ese día no bastó. Un día no alcanza para explicar a una persona. Entonces la gente empezó a mirar lo que hubo antes y después. Los hábitos de Tara. El silencio del camino. El ritmo del pueblo. En este punto, el expediente deja de ser solo un hecho. Se convierte en una cuestión de entorno. En expedientes así, yo observo esto. El silencio que rodea a un hecho, a veces dice más que el hecho mismo. El camino por el que desapareció Tara permaneció igual durante años. No cambió. No se amplió. No se reordenó. Era el mismo de siempre. Pero lo que ocurrió allí ese día no volvió a repetirse. Eso lleva a esta pregunta. Si fue una casualidad, ¿por qué no volvió a ocurrir? Si fue un error, ¿por qué no dejó huellas? El expediente se volvió más pesado con estas preguntas. Con el tiempo, algunos testigos no quisieron seguir hablando. Lo que se contó en los primeros años fue retirado después. La gente envejeció. Las memorias se confundieron. Algunos dijeron puede que lo recuerde mal. Otros guardaron silencio por completo. Ese silencio proyectó una nueva sombra sobre el expediente. Porque cuando la gente deja de hablar en un caso, solo quedan las posibilidades. La fotografía siguió en el centro de esas posibilidades. No fue rechazada por completo, ni aceptada por completo. Quedó siempre en medio. Nunca encajó del todo en el expediente. Y ese estar en medio se convirtió, con el tiempo, en una costumbre. La gente se acostumbró a no tener respuesta. El interés de la prensa disminuyó. No llegó información nueva. Pero el expediente no se cerró. Porque algunos expedientes no se cierran. Solo se vuelven silenciosos. Incluso después de jubilarme, pienso en este tipo de casos. No como un expediente abierto sobre la mesa, sino como uno guardado en un cajón sin llave. Si quieres, puedes abrirlo. Y cuando lo haces, todo sigue exactamente en su lugar. El expediente de Tara Calicó permanece así. Una fotografía. Un camino. Una desaparición. Y la misma pregunta sigue allí, con el mismo peso. Las preguntas sin respuesta no desaparecen con el tiempo. Solo se hunden más profundo. El tiempo no trata a todos los expedientes de la misma manera. A algunos los cubre. A otros los revela poco a poco. El expediente de Tara Calicó no fue de los cubiertos, pero tampoco de los revelados. Con los años, el expediente envejeció de manera oficial.
Los documentos cambiaron de estante. Los nombres cambiaron. Los funcionarios se jubilaron. Pero el vacío en el centro del caso permaneció. Había una persona. Luego no estaba. Y entre medio, preguntas sin responder. En este punto vuelvo a mirar el expediente. No siempre desde el mismo lugar. Porque a veces mirar un caso desde el mismo ángulo produce la misma ceguera. El día en que Tara desapareció sigue siendo claro hoy. Las horas, la ruta, los fragmentos encontrados. Todo sigue en los registros. Pero ¿por qué ese día no se pareció a ningún otro sigue sin explicación? El mismo camino fue ordinario para otros en otros días. Solo para Tara se detuvo. En estas situaciones, a la gente le gusta decir destino. Pero los expedientes no se cierran con el destino. El caso fue reevaluado durante años por distintas instituciones. Cada nueva revisión fue como una nota añadida a la anterior. Pero esas notas no cambiaron el texto principal. Todas se quedaron en la misma frase, no se llegó a una conclusión definitiva. Esa es la frase más pesada de un expediente. Porque dentro de ella hay esperanza y desesperanza. Para la madre de Tara, esa frase marcó el ritmo de la vida durante años. Esperar es más difícil que aceptar. Cuando se espera, el tiempo no avanza. Solo avanzas tú. La fotografía se convirtió en el símbolo de esa espera. No como un recuerdo colgado en la pared, sino como una carga guardada en un cajón, sacada y vuelta a guardar. La fotografía no dio una respuesta. Pero cambió algo. La gente dejó de ver a Tara solo como una desaparecida y empezó a verla como una posibilidad. Eso mantuvo el expediente vivo. Pero también lo volvió más pesado. Algunos creyeron que la fotografía era Tara. La creencia a veces es más fuerte que la prueba. Otros mantuvieron distancia. Porque la distancia hace que el dolor sea un poco más manejable. Como detective aprendí esto. La verdad suele estar entre dos extremos. Y allí espera. En este expediente, la verdad también está entre dos extremos. En uno, es ella. En el otro, no puede ser. Y entre esas dos palabras, hay años. Hoy, el nombre de Tara Kalikó sigue figurando en las listas de personas desaparecidas. Hoy la gente sigue abriendo y cerrando este expediente. Hoy alguien sigue pensando que quizá un día recuerde algo. Porque algunos expedientes dependen de que alguien hable. Tal vez una frase. Tal vez un recuerdo incompleto. Tal vez algo reprimido durante años. Hasta ese día, el expediente permanece tal como está. En este punto no hago grandes promesas. No digo la justicia llegará. Porque algunos expedientes se entregan primero al tiempo, antes que a la justicia. Pero digo esto. Este no es un expediente olvidado. Es un expediente sin respuesta. Y los expedientes sin respuesta, algún día vuelven a la mesa. Tara Kalikó salió de casa la mañana del 20 de septiembre de 1988. Nunca regresó. Años después apareció una fotografía. Esa fotografía dividió a un país. Hoy, la misma pregunta sigue sobre la mesa, con la misma calma. No exige una respuesta. No presiona. Solo espera. ¿Es Tara Kalikó? Soy el detective Álvarez. Y algunos expedientes no tienen prisa por cerrarse. La gente dejó de ver a Tara solo como una desaparecida y empezó a verla como una posibilidad. Eso mantuvo el expediente vivo. Pero también lo volvió más pesado. Algunos creyeron que la fotografía era Tara. La creencia a veces es más fuerte que la prueba. Otros mantuvieron distancia. Porque la distancia hace que el dolor sea un poco más manejable. Como detective aprendí esto. La verdad suele estar entre dos extremos. Y allí espera. En este expediente, la verdad también está entre dos extremos. En uno, es ella. En el otro, no puede ser.
Y entre esas dos palabras hay años. Hoy, el nombre de Tara Calicó sigue figurando en las listas de personas desaparecidas. Hoy la gente sigue abriendo y cerrando este expediente. Hoy alguien sigue pensando que quizá un día recuerde algo. Porque algunos expedientes dependen de que alguien hable. Tal vez una frase. Tal vez un recuerdo incompleto. Tal vez algo reprimido durante años. Hasta ese día, el expediente permanece tal como está. En este punto no hago grandes promesas. No digo la justicia llegará. Porque algunos expedientes se entregan primero al tiempo, antes que a la justicia. Pero digo esto. Este no es un expediente olvidado. Es un expediente sin respuesta. Y los expedientes sin respuesta, algún día vuelven a la mesa. Tara Calicó salió de casa la mañana del 20 de septiembre de 1988. Nunca regresó. Años después apareció una fotografía. Esa fotografía dividió a un país. Hoy, la misma pregunta sigue sobre la mesa, con la misma calma. No exige una respuesta. No presiona. Solo espera. ¿Es Tara Calicó? Soy el detective Álvarez. Y algunos expedientes no tienen prisa por cerrarse.